Bueno, primero que todo, buenas noches. Y segundo, lo que vamos a analizar hoy, en este video que va a ser muy específico, vamos a ir resolviendo las dudas que les vayan surgiendo a medida que vayamos avanzando. Y no tan solo eso, sino que dudas con respecto a la operativa, ¿ok? Con respecto a la estructura de mercado y las que les vayan surgiendo, o inconvenientes que le hayan surgido también en la operativa cuando no se puedan bajar en más temporalidad porque se les dificulta la lectura del mercado, ¿ok? Entonces, perdón, estoy un poco enfermo de la garganta. En el caso de Luis, en este caso tiene una excelente lectura de mercado, si se dan cuenta, en la temporalidad o en el fractal de H4, lo que podemos observar es que Luis, evidentemente, sí tiene una excelente lectura, porque prácticamente puede ver cuando el precio cambia de dirección. En este caso, acaba de cambiar de dirección de bajista a alcista. Ok, si ese es el punto, la pregunta del millón es, ¿el retroceso ya culminó? ¿O el precio va a seguir cayendo a las zonas que espera Luis? Y la otra pregunta es, ¿por qué Luis no se siguió bajando de temporalidad? Porque Luis lo único que está simplificando su análisis es esperar su punto de interés de H4 o algún punto decisional. Pero como lo explicaba yo en la estrategia, lo ideal sería siempre detectar sí o sí tu liquidez. Entonces vamos a empezar a detectar los primeros errores en los análisis porque hay que ir corrigiéndolo. Eso es lo ideal de tener una mentoría. Corregir los análisis de mercado. La estructura y la visión de mercado en general de Luis está correcta. ¿Dónde creen ustedes que se puede estar cayendo? Eh, Según yo, en esta estrategia, según lo que está esperando Luis, es que el precio llegue y reaccione porque sí. Y muchas veces ese es el grave error de los traders que operan o se están iniciando en el mundo institucional, perdón. ¿Y eso a qué se debe? Prácticamente yo estoy observando que acá Luis tiene en vista justamente ahí la única liquidez que él puede identificar. Pero si la pregunta del millón es, ¿identificaste tu liquidez, pero no has identificado tu order block? Hasta ese entonces para mí esa order block está mitigada. ¿Ok? ¿El precio puede venir y volver a mitigarla? Sí, sí puede venir. Pero también tienes que tener en cuenta tu lectura fractal interna. Y curiosamente, lo único que tú pudiste ver acá es que el precio te rompió fractalmente, pero no has logrado ver que el precio te ha vuelto a mitigar una mecha que representa a tu order block y que el precio nuevamente se volvió a desplomar. Y curiosamente el precio puede seguir cayendo para venir a buscar tu precio. La pregunta del millón es, ¿por qué no aprovechaste a operar el retroceso? Y eso es porque no estás reconociendo tus etapas de impulso y tus etapas de retroceso. O te da miedo, una de dos, o te da miedo operar los retrocesos para esperar tu entrada conservadora, que de conservadora no tiene mucho porque prácticamente ahí tienes posicionado un buy limit sin esperar un cambio estructural, obviamente. No sé si me voy explicando, Luis. Sí, A eso hago referencia. Lo que yo y tendría esperaría que es tener un cambio estructural en temporalidades menores, ¿no? exacto, porque prácticamente tu estructura externa es esta. Ahí el cambio estructural ya se dio. Ahora lo que tendrías que esperar tú es un cambio de dirección. Obviamente aquí, suponiendo que el precio venga cayendo, vamos a hacer la recreación de tu estructura. Esto es estructura interna. Ese era el último punto más bajo y este era el último punto más alto de tu estructura interna. ¿Ok? Si el precio rompe tu estructura interna y sigue cayendo, tú sigues buscando las ventas constantemente, sin olvidar que tu estructura externa es alcista y es la que va a predominar en tu análisis. ¿Ok? Ahora, el precio puede seguir cayendo y tocar tu precio y tú vas a posicionar una compra por reacción. Claro, porque tú te basas en que el impulso y el retroceso externo van a culminar en esa zona de ahí porque ahí tú tenías una order flow. Y es coherente, está súper bien. Pero la pregunta del millón es, ¿qué pasa si el precio sigue cayendo? ¿Eso a qué se debe? Muchas veces ese tipo de trade son los trades que más te hacen estopear y el por qué. Porque muchas veces los traders no esperan los cambios estructurales, ¿ok?
Entonces, en este caso vamos a darle un seguimiento a la estructura interna para saber si tu análisis y tú estás haciendo una buena lectura. Si tú ya definiste que aquí ya tuviste tu primer quiebre subfractal, sigue con eso. Sigue la dirección del precio. ¿Ok? Aquí el precio se suponía que vino a mitigar una order block, pues lo único que hizo fue sacar liquidez y volver a subir. Posterior el precio mitigó esta order block y ahora quiere volver a caer. Entonces, el precio puede hacer esto, seguir cayendo generando estructura bajista interna. Pero cuando el precio toque el punto que tú estás esperando, yo te recomendaría que tú esperes a que te rompa principalmente tu estructura interna y esperes tu etapa de retesteo, para así tú comprar de manera más segura y así empezar a entender que tu nueva etapa de impulso acaba de comenzar, ¿ok? Pero no sin antes identificar toda tu liquidez interna e identificar la order block, que por lo general, arribita de esa order block, deberíamos tener imbalance que no ha sido cubierto. Entonces, lo ideal en la estrategia para ir avanzando e ir resolviendo tus dudas y tus inquietudes es que tú te hagas entender que tu estrategia no puede funcionar si tú no tienes liquidez previa o no tienes los imbalances o no tienes identificadas las order block decisionales o los puntos de interés que no tengan liquidez previa cercana a esos puntos. ¿Me voy entendiendo? Sí. Sí, yo sé. Por ser en el caso de acá abajo, esta enorme vela es una enorme vela alcista que te rompe la estructura, pero no tiene imbalance, porque el imbalance ya fue cubierto, si se dan cuenta, por ambas mechas. Entonces, para mí no es una zona óptima estar esperando, quizás de que el precio puede caer, es un hecho. Pero para mí una zona de reacción puede ser esta zona de acá. ¿Por qué? Porque ahí tengo una order block. Curiosamente ahí tengo una mechita que está previo a la order block y curiosamente ahí puedo ver que hay liquidez previa. Entonces te puedes quedar esperando este punto de entrada. Puede ser un nivel óptimo. Si tú trazas un Fibonacci para poder apoyarte, quizás aquí te dé el nivel 61.8 y justamente está por debajo de la liquidez que tú esperas. Entonces, cuando el mercado venga, te genere estructura bajista, puedes esperar a que haga esto y te cambie tu estructura, ¿ok? Eso es lo que a ti te hace falta, Luis. Seguir bajándote y seguir confiándote. Si tú consideras que este es tu quiebre estructural interno, enfócate en tu estructura interna entonces y busca las order block que te hagan saber que el retroceso ha comenzado y va a venir a buscar esos precios, ¿sí? Como lo hizo Y acá. sí sé que, bueno, que ya es en temporalidades mayores, es alcista, y yo espero ahí los retrocesos para buscar ventas. Eso disminuye la probabilidad de éxito. Mira, la probabilidad de éxito va a depender siempre de tu lectura fractal. Si tu probabilidad de éxito va a ir aumentando, va a depender 100% de tu lectura fractal. O sea, tú si haces referencia a que operar un retroceso es riesgoso, siempre hay un riesgo en este mercado, desde que tú ingresas, tanto en las posibles entradas de impulso como en las posibles entradas de retroceso. Entonces, en este caso, tú ya te diste cuenta que el retroceso había comenzado, pero todo el ciclo de mercado tiene, como lo acabo de decir, son ciclos. Entonces tú no sabes si su ciclo de retroceso ha terminado y si su fase de impulso comenzó, o si recién está empezando su ciclo de retroceso, o realmente el precio va a seguir cayendo para romperte tu estructura bajista. Entonces, siempre va a haber un riesgo, Luis, y para mitigar las pérdidas, lo mejor que tú puedes hacer es guiarte con tu gestión de riesgo y tu estrategia. Y la estrategia de nosotros, ¿qué decía? Bueno, según tu tarea en este caso es en el GBP-CAD. Enfoquémonos en el GBP-CAD. ¿En qué semana fue? Fue la semana pasada, ¿ok? ¿Cierto? Sí. Ok, la libra esterlina no es un activo que a mí me guste mucho operar porque es demasiado volátil y para mí no me gustan las zonas de reacciones que tiene. Y entonces nos vamos a enfocar en el último movimiento, estás en H4. H4. Ok, tú estabas enfocado acá, ¿cierto? Sí. Para ti este era el movimiento. Y mira, justamente lo que yo te decía se estaba cumpliendo. No había venido a ver este gráfico. ¿Qué pasó acá? Mira, ¿ves? Hay maneras de ir resolviendo tu enigma, de ir resolviendo
o descifrando tu fractalidad. Enfoquémonos en H4, rompimiento de estructura bajista, obviamente, y rompimiento de estructura alcista. El precio cambia de dirección, ¿cierto? Perfecto. Tenemos el último punto más bajo y tenemos el último punto más alto. Ok, tú identificaste todo esto como liquidez, ¿cierto? Sí. Ok, pero es liquidez para H4. ¿Cuánto se demorará el precio en llegar hasta allá abajo? O sea, quiere decir que tú tienes que estar enfocándote mucho más activo para esperar a que recién se te dé un trade. Y no está mal, y no está para nada de mal. De hecho, prácticamente está súper bien si tú ese es lo que quieres operar. Pero aquí, ¿qué pasó? Curiosamente, el precio empezó a caer. ¿Y yo qué tengo que enfocarme? Que si este es el verdadero impulso, este puede ser el verdadero retroceso. ¿Y qué nos dice a nosotros? Que en ocasiones lo que nos gusta es que el precio venga a mitigar por debajo de la zona del 50% de la cuadrícula de Gann o de Fibonacci. Yo en este caso recomiendo usar la cuadrícula de Gann. ¿Por qué? Porque por debajo del 50% por lo general viene a sacar toda la liquidez que deja después del impulso. No lo ha hecho. Ok, ¿el precio se puede ir de acá? Por supuesto que se puede ir después de mitigar estas zonas de acá, pero hay que seguir averiguando qué está haciendo el rango fractal. Entonces esto lo vamos a definir como un alto diario, ok, perdón, como un alto de H4, y esto como un bajo de H4, ok, y vamos a seguir bajando las temporalidades para que Luis no se siga perdiendo y aprenda a leer de manera más coherente el precio en los ciclos fractales. Si yo me bajo en una hora, prácticamente, en una hora el precio me está diciendo, ok, hay que saber identificar las mechas. A esto se le denomina acción del precio. Si yo no sé leer esta mechita y no sé leer estas mechas de acá arriba, te recomendaría 100% estudiate un manual de velas japonesas que te hagan saber e interpretar por qué las mechas rechazan el precio alcista o rechazan el precio bajista. Son evidencias o vestigios que te va dejando el mercado de que hay fuerte pelea entre compradores y vendedores en esa zona. Fuertes rechazos. Pero no es tan solo eso, sino que las mechas también representan estructura interna. Porque aquí en este caso lo que yo veo es un impulso y esto para mí es un retroceso. Y de aquí nace un nuevo movimiento de impulso. Entonces, si yo quiero evaluar para mí una estructura interna, en H1, yo tengo que saber identificar los quiebres estructurales. Entonces, hay posibilidad de que esto sea un quiebre estructural, un BOS, y aquí el precio, lo único que haya hecho, sacar liquidez. Entonces, para mí es este el primer quiebre subfractal, ¿ok? Muchos lo denominan Choch, ¿ok? Nosotros lo vamos a denominar BOS por el momento. Ahora, ¿qué hizo esta enorme mecha? El mercado siempre va a sacar liquidez. Esas son manipulaciones de mercado que lo vamos a ver en las clases subsiguientes. Ahora la pregunta del millón es, ¿qué vino a hacer esta mechita acá arriba? Nada del mercado es incoherencia, o sea, todo tiene un porqué. Curiosamente teníamos una order block alcista en este precio de acá y el precio la vino a buscar. Y es súper válido querer vender posterior a que el precio prácticamente te rompa la estructura interna. Y curiosamente, si nos basamos en el gráfico lineal, la estructura interna no se rompió desde la mecha, sino que se rompió desde más arriba, se rompió desde acá. Entonces la pregunta del millón es, ¿por qué el Gonza se enfoca en poner los quiebres estructurales desde las mechas? Porque prácticamente las mechas siempre te van a decir algo. Tienen información. Y en este caso, la información que te está diciendo el gráfico lineal es que la estructura ya se rompió. Y que esta mitigación del precio prácticamente lo único que vino a buscar fue un punto de entrada para los que realmente entendieron que el retroceso había comenzado. Para los que quisieron vender, perfecto, está súper bien. Y los que quisieron buscar reentradas, seguimos buscándola en base a la estructura del precio. Y si te das cuenta, Luis, quizás una hora no está claro. Y si no está claro por estructura, te bajas a 15 minutos o media hora según la estrategia básica de institucional que yo les enseñé en los videos anteriores. Y si te das cuenta, en media hora sí hay quiebre estructural. Mira, ¿lo hay o no lo hay? Sí. Entonces, claro, tenemos el precio en media hora. Cuando la estructura no te sea clara en una hora, bájate a media hora o 15 minutos. Y te das cuenta que aquí había una order block sin mitigar. Qué curioso, porque justamente aquí
había liquidez previa. Si te das cuenta, me voy a bajar a 15 minutos y va a estar mucho más claro, estoy seguro de eso. Por eso se recomienda tanto el backtesting. Y lo que vino a mitigar justamente fue la mechita, o esta order block de acá. En 15 minutos te dio el punto de entrada a venta, pues te cambió tu estructura interna. Te dijo, ok, la pregunta del millón es, ¿qué pasó acá, Luis? Inició tu retroceso. ¿Cómo saber si inicia tu retroceso de H4? Porque en una hora o en 15 minutos o en media hora te quiebra la estructura. Dejó de subir el precio y te cambia tu dirección. Y curiosamente cuando te cambia la dirección, te está diciendo, ok, se frenaron las compras. Empezó a caer el precio, empezó tu retroceso. Y por consecuencia, tenemos el punto de entrada a venta. Ahora, ¿qué más tenemos? El precio sigue rompiendo la baja. Me vuelve a hacer otro quiebre estructural. Coméntame, Cami. Estás levantando la mano. Es que yo tampoco lograría ver que empiece el retroceso porque al final no sé qué tan alto puede llegar a estar, pero entiendo que podría identificar que va bajista en un retroceso porque es como un retesteo que vaya a buscar esa orden, loco, ¿no? Ah, ok. Tu pregunta hace referencia a que muchas veces uno no sabe identificar cuándo inicia una etapa de retroceso para la estructura externa, ¿o no? Claro, Y cómo saber operar un retroceso. ¿A eso hace referencia? sí, Ya, mira, en este caso no se puede apreciar muy bien en H4 lo que había pasado justamente en esta zona de acá. Por eso yo digo, hay que tener una muy buena lectura fractal y justamente esta clase es para eso, para resolver esas dudas. Curiosamente, claro, se ven un montón de mechas y si no es claro para ti y el precio va a empezar a caer, yo te recomendaría bájate una temporalidad más a H1, o sea, bueno, me salté la de H2 y en H1 tampoco estaba muy clara, pero yo me cambié a gráfico lineal para poder confirmar que el precio ya me estaba cambiando la dirección. ¿Por qué? ¿Qué hago referencia? Porque el precio venía totalmente alcista con un enorme impulso. ¿Ok? Todo esto es un impulso de H4, pero en H1 prácticamente estos eran los movimientos que me estaba haciendo el precio. Y el gráfico lineal me confirma el cierre de cotizaciones de los activos que justamente me rompe y me cambia la dirección del precio. Una vez me cambia la dirección del precio en temporalidades internas, si no está muy claro H1, si está claro el quiebre estructural interno, sí, pero no está claro tu punto de entrada, bájate a M15 o a 30 minutos y vas a darte cuenta que la orden block que necesitabas observar está más clara de lo que tú crees. Y eso fue ya lo que... entendí. No me había fijado que tenía que identificar los quiebres. Exacto. Son los quiebres estructurales internos y externos los que a ti te van a decir cuando inicia tu Sí, retroceso. no los tuve en mente. Ya Claro. entendí. Y mira, justamente acá teníamos dos zonas de reacciones para operar el retroceso. Por eso, Luis, siempre te digo, sigue bajándote de temporalidad. Y si te estás confundiendo, devuélvete a la temporalidad mayor y evalúa en qué posición del mercado te encuentras. Ahora, justamente acá arriba habían imbalances y el precio tenía altas probabilidades de seguir subiendo mucho más. Entonces tenías dos opciones: vender acá y tener un stop loss de este tamaño, ¿ok? De alrededor de 26 pips y operar un intradía de esta manera, ¿ok? Hasta acá abajo por lo menos un 1 a 5. Y totalmente válido porque por lo menos vamos a poner en práctica Fibonacci, miren, o la cuadrícula de Gann. En H4, si yo voy a operar el retroceso, mínimo, yo para operar el retroceso sé que la tendencia es alcista, vamos a complementar conocimientos. Si yo sé que la tendencia es alcista y el impulso es fuerte, yo voy a vender por lo bajo hasta el 23.60 o hasta el 38.20 y vendiendo el retroceso hasta el 38.20, sabiendo que yo estoy esperando que el precio venga y reaccione acá o reaccione acá, vendo hasta esa zona, el retroceso, para después seguir subiendo y así yo opero de manera más segura, apoyándome con la estructura externa, sabiendo que la dirección del precio en estructura externa es alcista. Ahora la estructura interna viene cayendo, sí, perfectamente viene cayendo. ¿Cómo saber cuándo va a iniciar la nueva fase de impulso? Es muy sencillo muchas veces entender eso. Ahora, si se dan cuenta, el precio me dio una reentrada. ¿Por qué? Porque tenía una order block con imbalance por encima del quiebre estructural. Entonces a eso se le denomina una order block. ¿Quién me ayuda? ¿Cómo se le denomina esa order block? Decisional. Exacto.
porque está por encima del quiebre estructural. Desde esa order block nace el quiebre estructural interno y externo. Y si se dan cuenta, para los que no los ven claro, ahí tenemos un quiebre subestructural y un quiebre estructural más externo. O sea, hago referencia para la estructura interna de M15, o sea, M5. Pero no les recomiendo bajarse a M5 si aún no dominan esa fractalidad. Entonces, curiosamente, aquí tenía también, ¿qué tenía ahí? Liquidez. Liquidez previa, ¿cierto? Y justamente el mercado me da la opción de poder entrar nuevamente, le damos respiro al stop loss, justamente ponemos nuestro punto de entrada donde inicia nuestra order block, porque es una order block de 15 minutos, se puede abarcar completa con 23 pipes, es bastante bien, bastante aceptable, y vendemos de esta manera, ¿ok? Ahora, para mayor confianza a la hora de salir del trade, extensión de Fibonacci, miren, el precio llegó exactamente al nivel 127, justamente ahí, y siguió cayendo. Tenemos vestigio de que el precio siguió cayendo. Y miren lo exacto que es cuando nosotros trazamos bien la extensión de Fibonacci. Y no necesitan alta precisión para tener un excelente trade a venta en un retroceso. Acabamos de tener un 1 a 10, y si este trade acá arriba no lo cerramos, obviamente, con ese stop loss, bueno, para los que querían un poquito más de precisión, un 1 a 19 y un 1 a 10, un 1 a 9. ¿Qué les parece? Vendimos. Ahora, ¿qué hizo el precio? Nuevamente, ¿seguimos vendiendo la estructura interna? Por supuesto, se sigue vendiendo hasta que el precio te cambie la dirección. Yo sé que estoy operando un retroceso y que es riesgoso. Siempre va a haber un riesgo. Lo ideal es que tu trade sea de alta probabilidad, siempre y cuando tú tengas una excelente lectura fractal. Ahora la pregunta del millón es, ¿dónde llegó el retroceso esta vez? Hay que medirlo. Hay que medirlo. Desde acá hasta acá, el nuevo impulso acaba de llegar al nivel 50 de Fibonacci, si se dan cuenta. Al nivel 50 de Fibonacci, justamente aquí ya el precio me está empezando a generar liquidez para venir a buscarla en un futuro. ¿Por qué? Porque los retrocesos son más cortos y prácticamente no vino a buscar ni una order block decisional que estaba por encima del quiebre estructural, si se dan cuenta. Un dato para tener en cuenta, porque muchos se quedaron esperando la order block decisional de acá arriba y el precio la dejó en visto. ¿Y eso a qué se debe? Justamente generó ¿qué cosa? Liquidez. En algún futuro la va a venir a buscar y lo más probable es que sea cuando comience la nueva etapa de impulso. Evidentemente quebró la estructura, se nos fue el trade, no importa, que se vaya, que se vaya. Total, ya tenía dos ganancias, una entrada y una reentrada. Ahora, ¿qué pasa? El mercado llega acá abajo y justamente mi último punto estructural era este. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con el precio? Exacto. Acá teníamos la otra order block, que es un POI, y justamente donde teníamos la liquidez. Se llevó toda la liquidez y a pesar de eso también te rompe la estructura. ¿Qué pasó con el precio? Te vino a mitigar esa zona y nosotros podemos vender una vez más, pero esta vez con más precaución, porque la estructura ya cambió internamente, a no ser que esto simplemente haya sido venir a barrer liquidez. ¿Ok? Vendimos una vez más, vendimos una vez más, pero ya sabemos que la estructura del mercado internamente ya cambió. Ya hay posibilidades de que ya haya empezado la nueva fase de impulso para la estructura externa. Entonces, ¿qué hay que identificar ahora, Luis? Identificar las order blocks que están en la zona de demanda. Aquí hay una order block con imbalance previo, si te das cuenta. Y ese imbalance previo también, ¿qué tenía? Tenía liquidez previa, si te das cuenta. Sí. Exacto. Esos puntos de compra, que para muchos es un cambio estructural interno. Muchos compraron acá por estructura interna. ¿Y qué hizo el precio? Les dio la trampa de mercado. Eso es una trampa de mercado. Porque aquí muchos creen que es un quiebre estructural interno y el precio va a empezar a subir.
Bueno, déjenme decirles que por no guiarse por su estructura de 15 minutos y guiarse por la de 5 minutos, cayeron en la trampa de mercado y el precio siguió cayendo. ¿Y qué van a creer ellos? Ellos, me hago referencia a los comerciantes retail, que este es un quiebre a la baja y que el precio va a seguir cayendo. Entonces, ¿qué van a hacer? Seguir buscando ventas en estas zonas, cuando en realidad ya te mitigo la order block más importante, la que tenía imbalances y la que se barrió la liquidez. Entonces, la zona de compra para mí está acá. Esta es mi zona de compra. La mitiga, ¿ok? Me rompe la estructura interna, ¿cierto? Y el precio me viene a buscar esta orden. Ahí yo tengo mi zona de compra. Ahí hay hartas posibilidades de que el precio ya se nos dispare en la nueva zona de impulso. Lo ideal siempre es operar a favor de la tendencia. Y si queremos operar a favor de la tendencia, nos vamos a 1 hora. Y eso fue lo que todos ustedes estuvieron operando. Ventas, ventas, ventas nuevamente. Y ahora empezamos con las posibilidades de compra. El precio se puede disparar en este preciso momento y seguir rompiendo la estructura del SIT. Y empezar su nueva fase de impulso. Sí, puede empezar desde acá, por supuesto. ¿Se puede caer más el precio? También. Es un hecho. Por eso siempre se tiene que estar preparado y marcar las zonas de reacciones. Y el precio, curiosamente, aquí reaccionó a esta orden. Entonces, ¿el precio se nos puede ir? Sí, porque a pesar de todo, esta enorme etapa de impulso también tuvo enorme aceleración. Entonces, cuando tienen ese enorme tipo de aceleración, los retrocesos son cortísimos para continuar. Entonces, esto creo que es el panorama que debiste haber visto, Luis. Y eso es lo que tú debes empezar a aplicar. Operar los retrocesos sin miedo, porque siempre va a haber un riesgo. Y poner en práctica eso, tu lectura fractal. ¿Responde dudas esto, chicos? Sí, sí, bastante. Tami, adelante, dígame. Sí me responde las dudas sobre eso, pero tengo una. ¿Puedes hacerle un poquito de zoom? Poquito. Ya, mira. Es que, pero ahí nomás. Ya. Te quería consultar si aquí pasa algo o no pasa nada. O sea, a ver, no sabría explicarlo. Ah, tú lo dices por la aceleración y el imbalance. Sí, igual que aquí se fue como muy hacia abajo y luego La bien. pregunta del millón es, Cami, si tú lo dices por la estrategia que explicamos en las clases anteriores, Sí, sí, por eso lo digo. la pregunta del millón es, si consideras este como un punto estructural que se rompe, esta velita que tú consideras enorme vela de aceleración, ¿te rompió la estructura? Esa velita del medio que tú señalaste, ¿te rompió la estructura realmente? No, no me la rompe. Entonces, puedes considerar buscar una entrada justamente ahí, si no te ha roto la estructura, esperando que te rellene el imbalance y buscar un tipo de entrada en esta zona de acá, porque yo creo que esa es tu duda. Sí, exacto, porque yo podría confundirme y buscar una entrada y por eso lo pregunto. Ok, eso también es una trampa de mercado para los que entienden, los que creen entender cómo funcionan los imbalances. En realidad no es un punto de entrada y mucho menos no es una zona de mitigación. Sí atrae al precio porque tiene imbalance que rellenar tanto ahí como acá, pero debes tener en cuenta que rompió la estructura y no la rompió con la aceleración que esperábamos, porque el precio subió y se devolvió y terminó cerrando por debajo del quiebre estructural. Y con la vela subsiguiente rompió. Y hay que tener en cuenta que también estamos en la temporalidad de 1 hora. Entonces las velitas de 1 hora tienen relevancia, demasiada relevancia por cómo se van formando. Entonces, si tomó 2 horas para que rompiera la estructura, yo no lo consideraría una vela de transición. Simplemente una vela con imbalance. Nada más que eso. Entiendo. Si se resolvieron todas las dudas con respecto a sus inquietudes o las entradas o los activos que estamos analizando, yo creo que estaríamos bien para dejar este video hasta acá. Cualquier duda o consulta lo hacemos saber en los próximos videos, ¿vale? Listo, gracias. Gracias. No hay de qué, hasta luego.